Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. El sábado pasado por la tarde, con apenas un par de horas de diferencia, se produjeron dos incidentes ferroviarios en cadena que afectaron a las dos principales estaciones de Madrid. Un tren de alta velocidad de la serie 114 de Renfe, que estaba realizando una maniobra en Chamartín, se precipitó sobre el túnel que comunica esta estación con la de Atocha, bajo el subsuelo de la capital, y allí experimentó un aparatoso accidente. Por suerte iba de vacío y no hubo que lamentar más víctimas que dos heridos leves, dos empleados de mantenimiento de Renfe. Poco después, Adif, la administradora de la red ferroviaria, se vio obligada a cortar la tensión en la catenaria de acceso a la estación de Atocha, porque un individuo amenazó con suicidarse arrojándose sobre las vías. Al anochecer, buena parte de la circulación ferroviaria estaba suspendida y el túnel de alta velocidad, que discurre paralelo a los otros dos de ancho ibérico al este de la Castellana, se encontraba cortado. Esto afectó directamente a un total de 15.000 viajeros de Renfe que se quedaron en tierra o atrapados en los trenes. A eso hay que sumar los afectados de las compañías Ouigo e Irillo, cuyos trenes operan en ambas estaciones madrileñas. El caos se extendió todo el domingo y promete hacerlo 2 o 3 días más. Las líneas de alta velocidad que comunican la capital con las principales ciudades del Levante, como Valencia, Alicante, Elche o Murcia, parten de Chamartín y comienzan su viaje en el mismo túnel en el que se produjo el accidente, por lo que hasta la reapertura del túnel tuvieron que concentrar el tráfico en Atocha, una estación que se encuentra ya cerca del colapso, eso o cancelar frecuencias. Esto último es lo que tuvieron que hacer porque Atocha no puede acoger muchas más circulaciones. Renfe, Irillo y Ouigo cancelaron cerca de la mitad de sus servicios entre Madrid y Levante, un total de 32 trenes que no pudieron circular este domingo. El resto trataron de ajustarlos a Atocha, que el sábado se sumió en el caos, un caos agravado por el hecho de que Adif impidió a los periodistas grabar en sus instalaciones. Un esfuerzo por lo demás inútil, ya que fueron los propios viajeros los que se encargaron de subir a las redes sociales lo que estaban viviendo. Este fin de semana negro no es algo aislado. Desde hace 2 o 3 años los servicios ferroviarios en España han empeorado a ojos vista. Los retrasos, que eran muy escasos en la red de alta velocidad, son hoy la norma, tanto que hasta la propia Renfe se ha visto obligada a cambiar las condiciones de reembolso en el caso de retraso porque estaba costándole muy caro devolver el importe de tanto billete. Estaciones como la de Chamartín, que se encuentra en obras de ampliación, tienen incidencias graves todos los meses, a veces todas las semanas. Durante el pasado verano se acumularon de tal modo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que dar explicaciones en el Senado. Explicaciones que no convencieron a nadie, pero a las que se agarró el gobierno en aquel momento. Caso aparte son las principales redes de cercanías. Las de Madrid y Barcelona tienen problemas continuamente por culpa de la infraestructura envejecida y mal mantenida o de los trenes a los que les sucede lo mismo. A lo largo de las últimas 3 décadas, el grueso de la inversión se ha ido a la red de alta velocidad, descuidando la red convencional, que es la más utilizada en las grandes ciudades, pero no es rentable políticamente. Los problemas, como vemos, vienen de atrás y este gobierno no ha hecho más que precipitarlos. Son problemas que tienen solución, aunque esta no será ni sencilla ni mucho menos rápida. Este último fin de semana se puede calificar como fin de semana negro en la red ferroviaria. Concretamente ha sido en la de Madrid, pero podría haber sido en cualquier otro punto de la red, porque cuando no es en Madrid es en cualquier otra parte de España. El hecho es que los fines de semana o las semanas negras en el ferrocarril se han convertido en algo relativamente común. El viernes, el sábado y el domingo hubo incidencias que interrumpieron total o parcialmente el tráfico. Las dos más graves sucedieron el sábado por la tarde y os las he contado por encima en la introducción. Podríamos pensar que es una coincidencia y en circunstancias normales sería una coincidencia. Todo en esta vida falla, en algunas ocasiones, y hay que ser tolerante con los fallos. Eso sí, siempre y cuando esos fallos sean puntuales y no constituyan una tendencia. Bien, este no es el caso, ni mucho menos de la red ferroviaria española desde hace 2 o 3 años. Todo lo que puede fallar está fallando. Los 2 últimos veranos, momento en el que, como es obvio, los viajes por ferrocarril aumentan porque la gente sale de vacaciones, los 2 últimos veranos, especialmente el último, han sido especialmente conflictivos.
A lo largo de los meses de julio y agosto de este año hubo incidencias más o menos graves a lo largo y ancho de toda la red ferroviaria española. Seguramente más de uno, más de dos y seguramente más de 10 e incluso de 100 de los que estáis al otro lado habéis sido víctimas de estas incidencias en cadena que se vienen produciendo desde hace, ya digo, 2 o 3 años. Antes, por supuesto que había incidencias, siempre hay incidencias en cualquier red ferroviaria, pero las de ahora son todas muy seguidas y a veces coincidentes, como sucedió este fin de semana en Madrid. Pero vamos, no importa la comunidad autónoma sobre la que posemos nuestros ojos. A poco que busquemos en la hemeroteca, a lo largo del último año, podemos circunscribir la búsqueda solo desde octubre del año pasado, nos encontraremos que lo que revela la hemeroteca es que las incidencias son continuas en los servicios ferroviarios. Da igual que miremos en Madrid, que miremos en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía, en Murcia, en las dos Castillas, es lo mismo. Siempre hay problemas, o son continuos los problemas, en la red ferroviaria. Cuando no falla un tren de alta velocidad, falla un regional, cuando no los cercanías, esos fallan bastante a menudo, cuando no hay problemas en tal o en cual parte de la red, donde se ha caído la tensión eléctrica, cuando no es que un tren se ha estropeado. Vamos, que es una noticia común, tanto en la prensa nacional, que a donde suelen desembocar las grandes incidencias de la red de alta velocidad, como en la prensa regional. Esto es, podríamos decir que es el pan nuestro de cada día, quizá no tanto, pero sí el pan nuestro de cada semana. Antes de esto había incidencias, pero no eran, insisto, tan comunes o por lo menos tan habituales como ahora. Ha pasado de todo, esa es la verdad. Podría repasaros las incidencias del último año y me harían falta varias contracrónicas. Desde retrasos interminables hasta cancelaciones de trenes, descarrilamientos, bueno, pues pasando por convoyes que se quedan varados por una avería en mitad del trayecto y en mitad de ningún sitio y sus pasajeros tienen que ser transbordados a autobuses. Bueno, la situación llegó a ser tan grave a mediados de agosto que el Partido Popular, aprovechando que tiene mayoría absoluta en el Senado, convocó al ministro de Transportes, a Óscar Puente, para que diese explicaciones. Esto sucedió en la última semana de agosto. Su comparecencia, que era muy esperada, por cierto, tuvo mucho recorrido porque el ministro, todos conocemos cuál es su estilo, ese estilo chulesco, muy de persona echada para adelante, que no se amilana ante nada, que procura siempre defender atacando, en fin, nada que no conozcamos de Óscar Puente. Bien, los que veis habitualmente los vídeos que subo a YouTube recordaréis que la última semana de agosto hice una a la contra que iba precisamente de esto, del desorden ferroviario de este verano. Esperé para hacerlo a que Óscar Puente compareciese en el Senado. Lo cierto es que lo que contó este hombre no sorprendió a nadie. Admitió que efectivamente se estaban produciendo algunos problemas en la red ferroviaria. Era obvio decir lo contrario, pues hubiese sido vivir en Bavia. Y Óscar Puente no vive precisamente en Bavia. Es un tipo que hila muy fino cada cosa que dice porque, en fin, es un gran agitador y sabe de la importancia de la información. Pues bien, una vez reconocidos los problemas y pedidas las disculpas oportunas a los pasajeros, vino a decir que estas cosas estaban sucediendo porque cada vez los españoles viajan más en tren, lo cual también es cierto. El uso de la red ferroviaria se ha intensificado, especialmente la de alta velocidad, desde que entraron las empresas privadas a competir. Y de eso concluyó el ministro que si los españoles cada vez se suben más a los trenes, eso es porque el servicio en líneas generales es bueno. De hecho, remató su intervención asegurando que el tren en España vive el mejor momento de su historia. Bien, como saben todos los que me conocen y los que me siguen en YouTube, yo suelo ir en tren a todas partes y además aprovecho esos momentos de asueto en el tren a menudo para grabar vídeos, sobre todo cuando voy con Alberto Garín, que nos ponemos a conversar a bordo del mismo tren. Creo que ya he grabado en todos los modelos que tiene la compañía Renfe. A ver, si viajo en tren es porque me gusta, no tengo coche ni ganas de tenerlo. Y cuando me desplazo fuera de Madrid, tomo el tren siempre que es posible. También cuando me desplazo a las cercanías de Madrid. Además de eso, me gustan mucho los trenes, desde que era un niño. Conozco bien la red ferroviaria española, creo que he recorrido todas sus líneas, algunas de ellas tantas veces que las conozco a la perfección, y luego, además de eso, sigo la actualidad ferroviaria.
y estoy al tanto de sus problemas. Estoy al tanto de las obras, dónde se están haciendo, las novedades que se van presentando. Es decir, que tengo una idea más o menos precisa de cuáles son sus problemas y que tiene el sistema ferroviario, incluso las compañías ferroviarias, y una idea, eso sí, no tan precisa ya de cuáles serían sus soluciones. Pero con lo que nos encontramos ahora, esto ya va más allá de los aficionados al ferrocarril, como es mi caso. Hasta hace unos años, no muchos, viajar en tren, al menos en la red de alta velocidad, me consta que no era así en los regionales, pero sí en la red de alta velocidad, era sinónimo de puntualidad y de buen servicio. Los trenes españoles eran realmente puntuales y así trataba de hacerlo ver yo en el extranjero, incluso muchos extranjeros que llegaban a España, que venían con el mito de que los trenes españoles e italianos son impuntuales, bien, se encontraban con que el tren de alta velocidad que va de Madrid a Sevilla o a Málaga o a Barcelona o a Valencia salía con una puntualidad helvética y llegaba con una puntualidad helvética. Es decir, que era uno de los motivos de orgullo, al menos la red de alta velocidad. Esto era algo que cualquiera que salía al extranjero, yo mismo cuando salgo también viajo en tren y me llamaba la atención que efectivamente en países como Alemania o como el Reino Unido, los trenes sí que se retrasaban, desde luego mucho más que en la propia España. Vamos, que era realmente raro que un tren de alta velocidad, un AVE, como se le conoce en España, así de manera genérica, aunque eso es una marca comercial de Renfe, que inauguraron en el año 92, cuando se abrió la línea entre Madrid y Sevilla. AVE no es más que el acrónimo de alta velocidad española. A pesar de eso, pues a todo tren de alta velocidad ya lo llamamos AVE, aunque sea de otra compañía o aunque no sea un AVE. Bien, pues era muy raro que un AVE llegase tarde. Y como consecuencia de ello, la compañía Renfe tenía una política de reembolso extremadamente generosa. Devolvía el importe del billete en caso de que se retrasase una hora. En origen, devolvía el importe del billete o de parte del billete en el caso de que se retrasase 5 minutos. No digo más, esto habría que irse, eso sí, a los años 90. Pero en el caso de que se retrasase una hora, te devolvían el billete completo. Entrabas en la página web, solicitabas el reembolso e inmediatamente lo tenías. Y la mitad del billete en el caso de que el retraso fuese solo de 15 minutos. Yo, la verdad, me han tenido Renfe en el pasado que reembolsar algún billete, pero lo cierto es que muy pocos. Es más, cuando el tren llegaba con algunos minutos de retraso, se podía ver la gente mirando el reloj a ver si eran 14, 15 o 16, porque en el momento en que pasasen de 15 ya podían ir automáticamente a la página web a pedir el reembolso del 50% del billete. Como la puntualidad era la norma, tenían que devolver poco dinero. Es decir, podían permitirse tanta generosidad porque apenas había retraso. Esto lo cambiaron hace unos meses, a principios del mes de julio de este año. De hecho, es un cambio que acaban de hacer. Lo que estaba haciendo Renfe en ese momento era adaptarse, no ya al nuevo mercado con competencia, sino a la cruda realidad de que buena parte de sus trenes de alta velocidad llegan con retraso. Porque salen con retraso o porque en el camino se han encontrado con incidencias en la red, que son múltiples. Con todo, según están las cosas, un retraso es lo de menos que te puede pasar. Hasta en los sistemas ferroviarios más ejemplares, que sé yo, el sistema suizo, por ejemplo, que tiene tan buena fama, hay retrasos también. En los últimos meses yo he agarrado 2 grandes retrasos. Ambos en la gira que Alberto Aguirre y yo estamos haciendo para presentar Contra la Revolución Francesa. En junio pillamos un retraso de 1 hora y media para llegar a Salamanca, en un trayecto que dura 3 horas en el regional, no en el de alta velocidad, sino en el normal, un tren de media distancia, donde esos retrasos, por cierto, son muy habituales. Pero hace apenas 2 semanas agarramos otro retraso de 1 hora y media camino de Santiago de Compostela. Eso sí, en la línea de alta velocidad. Una línea nueva que ha ido entrando en servicio a lo largo de los últimos 10 años. Lo que debíamos hacer en 3 horas, pues nos llevó 4 horas y media. Nos lo tomamos naturalmente con filosofía y lo más que pedimos a la editorial, lo hicimos en vídeo además, es que se encargasen de pedir el reembolso, ya que el billete lo habían pagado ellos. Por cierto, camino de Santiago de Compostela, pillé otro retraso en el mes de mayo, que fui allí a dar una charla junto con Miguel Anxo Bastos. Esta vez fue algo mayor, creo que fue de 2 horas porque hubo un problema en Orense. Pero como digo, un retraso es lo menos que te puede pasar. Si solo se ha retrasado, todo lo que se pierde es algo de tiempo. A veces los retrasos vienen acompañados de apagones, cortes de climatización, atascos en mitad de un túnel o en mitad de la nada, y eso viene seguido de una
Evacuación del tren porque el motor ha empezado a echar humo o porque el tren se ha quedado averiado fatalmente en medio de ningún sitio, como sucede tristemente a menudo, muy a menudo, en la red de regionales. Este mismo verano se vivieron, de hecho, momentos angustiosos en un tren de Renfe, un Avlo, que es la marca de bajo coste de Renfe, la que crearon para competir con las privadas, en el túnel de alta velocidad que va de Atocha a Chamartín. En paralelo a él discurren otros dos túneles, pero esos son de ancho ibérico, que emplean los cercanías. Uno pasa por la Puerta del Sol y el otro pasa por el Paseo de Recoletos. Bien, este se hizo para que circulasen los trenes de alta velocidad y ancho internacional desde la estación de Atocha a la de Chamartín, para que las dos redes de alta velocidad, la del norte y la del sur, quedasen comunicadas. Este túnel, por cierto, es muy nuevo. Entró en servicio en julio de 2022, aunque eso sí había sido excavado mucho antes. Lo tuvieron vacío, sin circulación y sin completar durante tranquilamente 10 años. Los usuarios se quedaron allí durante horas sin que nadie les diese una explicación, sin aire acondicionado en pleno mes de agosto y con las luces apagadas. Algunos terminaron rompiendo la ventanilla para salir. Los vídeos no tardaron en llegar a las redes sociales. Bueno, estaban llegando según estaban sucediendo las cosas. Y aquello se convirtió ya en una imagen, podríamos decir, icónica del desastre ferroviario que padecemos. Algo similar a lo que sucedió este mismo fin de semana con los retrasos en la estación de Atocha por el corte este que se había producido en el túnel, con el vuelco del 114, en el túnel entre Atocha y Chamartín. Bien, en aquel vídeo que hice a finales de agosto, lo hice en una estación de tren, no sé si lo recordáis, una estación de tren en Inglaterra, no en España, y os comentaba que esto continuaría. Creo recordar que el vídeo lo terminé así, diciendo, bueno, esto es un suma y sigue, continuará, no sé de qué modo, ni dónde, ni cuándo, pero continuará. Y así ha sido. En los últimos meses las incidencias se han ido acumulando. Y este fin de semana tenemos una nueva imagen icónica. De hecho, mucho más icónica, más espectacular que la anterior. Nada menos que un tren de alta velocidad, un Serie 114 de Renfe, que pertenece a los trenes de alta velocidad regionales, los Avant, volcado en mitad del mismo túnel en el que aquel tren de Avlo se quedó atascado a principios de agosto. Incidencias como estas en la red de alta velocidad hace unos pocos años hubieran sido, no imposibles, pero sí impensables. Las incidencias se circunscribían a los servicios de cercanías y a los regionales, especialmente en ciertas zonas del país donde el ferrocarril lleva mucho tiempo abandonado, como es el caso de Extremadura. Se decía que se había sobreinvertido en alta velocidad y que por eso funcionaba bien, mientras que a la red convencional no se había dedicado suficiente dinero. Y esa era la razón, en última instancia, de que los cercanías o los regionales funcionasen tan mal. Lo de la falta de inversión en la red convencional es cierto. En España, desde los años 90, todo se ha volcado en la alta velocidad, toda la inversión ferroviaria. Se han gastado más de 70.000 millones de euros en construir la red de alta velocidad más grande de Europa y la segunda del mundo después de China, que comparando el tamaño de China y España, pues la densidad de la red española es muchísimo más grande que la de China. Es una red de alta velocidad de la máxima calidad, de última generación, que permite velocidades que en algunos casos superan los 300 kilómetros por hora. Cuando te subes en España en un tren de alta velocidad, sabes que no va a ir a ratos a alta velocidad, sino que va a mantener prácticamente todo el trayecto, la velocidad máxima de unos 300 kilómetros por hora, pero que está infrautilizada en comparación con la de otros países, como la red francesa o la alemana. Pero aquí el tren de alta velocidad ha sido, durante 30 años, un reclamo político. Es decir, que con los ferrocarriles se ha hecho esencialmente política, y ese es el origen de todos los males. Tener un buen sistema ferroviario es bueno para cualquier país. El transporte por ferrocarril es económico y además es ecológico, es un transporte muy limpio porque, al menos en España, la mayor parte de los trenes están alimentados por electricidad. Por él se puede transportar grandes cargas y un gran número de personas con un consumo de energía muy pequeño. Es decir, cuando por la mañana sale el primer tren a Barcelona, que suelen salir en doble composición, bueno, pues ese tren lleva cientos y cientos de personas. Son varios aviones los que en 2 horas y media, la misma capacidad, se plantan en la estación de Sants en Barcelona, con un coste de energía por pasajero pequeño. Con tecnologías como la de la alta velocidad, pues se puede hacer eso, además de manera muy rápida.
compitiendo con las aerolíneas en países, al menos países del tamaño de España. Esa es la razón por la cual, allá donde se ha abierto un corredor de alta velocidad, la cuota de transporte aéreo no ha hecho más que decaer. Bueno, ejemplos hay unos cuantos. Desde la primera línea, de Madrid a Sevilla, hay todavía vuelos de Madrid a Sevilla, pero son más de conexión. El aeropuerto de Barajas, que por la gente que quiera ir al aeropuerto de San Pablo y después tomar un taxi hasta el centro de la ciudad. Si uno quiere ir a Sevilla, lo normal es que vaya en tren porque es mucho más conveniente. La línea de Málaga, que era una línea que tenía muchos vuelos, al menos desde Madrid, y no digamos ya la de Barcelona. El puente aéreo de Madrid-Barcelona llegó a ser el mayor puente aéreo del mundo y prácticamente se secó con la llegada de la alta velocidad, que fue en el año 2008, si mal no recuerdo. En otros países de Europa se ha invertido mucho en alta velocidad, pero se ha procurado que estos corredores fuesen más o menos rentables. Es decir, que tuviesen mucho tráfico. Rentables al menos en el sentido de que discurre mucha gente por ahí. Y muchos trenes. En España no se hizo así. Se empezó la red hacia el sur y no hacia Barcelona, que hubiera sido lo lógico. La línea de Barcelona, de hecho, no llegó hasta 15 años más tarde. Se mantuvo además la idea de llevar los trenes de alta velocidad a prácticamente todas las capitales de provincia. Todas con su estación soterrada y con sus líneas de tren llegando bajo tierra y no en superficie. A pesar de que eso suponía un gasto innecesario en la construcción de la red y otro gasto añadido para mantener el servicio con ocupaciones muy bajas, porque mantener la red de alta velocidad es muy caro. Esto es un asunto del que se viene hablando desde hace ya mucho tiempo, de hecho muchísimo, y que tiene difícil arreglo en este momento. En fin, hay más de 4.000 kilómetros de red construidos y en servicio y esto sigue creciendo. Hay lugares donde todavía, por ejemplo, el País Vasco, donde no ha llegado y siguen las obras. Es una red nueva que discurre paralela a la anterior y que tiene además un ancho distinto. De hecho, es común cuando uno va en un tren de alta velocidad, a veces se encuentra con que en unos metros más allá están discurriendo trenes normales o trenes de carga en una red diferente. Una red diferente con otro ancho. La de alta velocidad es de ancho estándar, una decisión que se tomó en los años 80. El ancho estándar es de 1,4 metros y la convencional, que es de ancho ibérico, que es 1,6 metros, el que se utiliza en España y en Portugal. Podría haberse hecho todo en ancho ibérico y después, en el caso de que se quisiese pasar a Francia, pues utilizar cambiadores de ancho como los que hay repartidos hoy por la geografía española para que algunos modelos de trenes puedan interoperar, puedan operar en ambas redes, el caso de los Alvia, por ejemplo. Bien, pero se decidió en aquel momento hacerlo así. Podrían haberse mejorado las líneas convencionales, como se hizo en otros países, pero aquí se decantaron por hacer una nueva red ferroviaria. En fin, ya está hecho y de lo que se trata es de que esas vías tan caras de construir y de mantener se llenen de trenes. Hasta hace unos años, como os decía antes, la alta velocidad era relativamente cara. Había ofertas puntuales, pero los billetes no eran baratos. Pero al menos el servicio era bueno. Ahora ya no podemos decir ni siquiera lo segundo, porque lo primero, al menos en Renfe, sigue siendo caro. La razón habría que ir a buscarla en la entrada de competidores, que se produjo justo después de la pandemia y con retraso. En Europa el transporte ferroviario quedó liberalizado a principios de siglo. En España el transporte ferroviario de mercancías se liberalizó en el año 2005, momento en el que se separaron Renfe y Adif, cuando se creó Adif como administradora, gestora de la red de la infraestructura y de las estaciones, pero se demoró la liberalización del transporte de viajeros durante otros 15 años más, para que Renfe tuviese la posibilidad de adaptarse y tiempo suficiente. A la vista está que no se ha adaptado. Tan pronto como los competidores han entrado, han empezado a perder pasajeros y a perder dinero. Incluso lo que fue su joya de la corona, una red de alta velocidad, modernísima, que explotaban en régimen de monopolio. Los competidores son dos empresas cuyas marcas comerciales son WeGo e Iryo y que operan en la parte principal de la alta velocidad, no en toda, pero sí en la parte principal, sobre todo las tres principales corredores, que son los de Cataluña, el de Levante y el de Andalucía. Pero en poco más de 2 años se han quedado con una parte muy jugosa de la cuota de mercado. En 2023, Renfe ya solo tenía el 58% de la cuota de mercado de la línea Madrid-Barcelona y un 52% en la de Madrid-Valencia. Es decir, que con muy pocos trenes, Iryo opera una flota de 20 trenes y WeGo una de 14, le han pegado una dentellada a Renfe que opera
20 trenes de la serie 100, 16 de la serie 102, 26 de la serie 103, 10 de la serie 106, que serán 30 cuando Talgo entregue todo el pedido, y 30 de la serie 112. Es decir, 102 trenes de alta velocidad frente a la competencia que opera 34. A eso habría que sumarles los 85 trenes de las series 120, 130 y 730 que prestan los servicios Alvia a velocidades de 250 km por hora, que ya se considera alta velocidad. Y luego los regionales de alta velocidad llamados Avant. Son un total de 62 trenes de las series 104, 114 y 121. Resumiendo, que Renfe tiene sobre las vías pues casi 200 trenes de alta velocidad frente a los 34 de la competencia. Y aún así el gobierno se queja de la competencia. Hace unos meses el ministro Óscar Puente amenazó con denunciar al Tribunal de Defensa de la Competencia a la compañía Ouigo porque vende los billetes muy baratos. Ouigo aterrizó en el mercado como compañía de bajo coste, como el Ryanair sobre raíles, una cosa así, vendiendo billetes Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia por 9 euros, o 10 o 19, es decir, muy baratos. Es la primera vez en la que un gobierno se queja de que una empresa vende barato y no de que vende caro. La frenética actividad de los recién llegados y las horas de adaptación de la red han colapsado las estaciones principales, especialmente las dos de Madrid. Es decir, que Renfe no hizo los deberes, pero Adif tampoco los hizo. Buena parte de los problemas que tenemos ahora provienen de las obras de ampliación de la estación de Chamartín. Unas obras que debieron realizarse pues hará unos 7 u 8 años, cuando ya se sabía en qué momento iban a entrar las compañías privadas a operar. Pero el asunto se dilató y no se pusieron con las obras hasta hace 2 años. La estación la están rehaciendo por completo, sin interrumpir el tráfico, ojo, lo cual pues tiene mucho mérito, es todo un logro de ingeniería, pero ocasiona infinidad de molestias a los viajeros y hace que se multipliquen los retrasos. En esto habría que culpar al actual gobierno y al anterior, que debió ponerse con la ampliación de Chamartín hace ya mucho tiempo. Caso aparte son los problemas en la denominada red convencional, es decir, la de ancho ibérico, la de toda la vida. Esos no son cosa de ahora, sino de hace mucho, mucho tiempo. Ahí sí que podríamos decir que el problema ha sido la falta crónica de financiación, una financiación que se iba a la alta velocidad. En algunos casos, esta financiación escasa se justificaba en el poco uso que se daba al tren en ciertas líneas regionales, lo cual es cierto. Pero es que hay muchas líneas regionales que tienen bastante tráfico. Otras no, otras se mantienen por motivos políticos, es decir, por no cerrar una línea de esas que discurren por lo que se conoce como España vacía. Pero ya digo, otras tienen mucho tráfico. Caso, por ejemplo, de los regionales en Cataluña o en Galicia. Y ahí tampoco se ha invertido. Algo parecido a lo que sucede con los núcleos de cercanías, especialmente los grandes, como Madrid y Barcelona. En ambas ciudades, muy dependientes de este tipo de servicio, porque son aglomeraciones urbanas muy extensas que necesitan de transportes suburbanos rápidos, los fallos del cercanías se han convertido ya en parte del paisaje. Cuando no es una caída de tensión, es una avería en el sistema de comunicaciones, un descarrilamiento o que el tren se ha estropeado. Esto último es cada vez más común, porque el parque móvil de cercanías está muy envejecido. Esto lo sabe cualquier usuario. La última vez que la red de cercanías incorporó nuevos trenes fue hace ya unos 15 años. Los modelos más modernos son los conocidos como Civia, son las series 462 a 465, empezaron a entrar en servicio en el año 2003, hace 21 años. Pero esos son una parte de los trenes de cercanías, esos son, entre comillas, los nuevos. En los principales núcleos, buena parte del parque móvil está compuesto por unidades de la serie 446 y 447, unos trenes que entraron en servicio a finales de los años 80 y que, aunque en su momento fueron muy modernos, yo lo recuerdo, siendo yo un adolescente, que los primeros que vi, que me parecían modernísimos en comparación con los 440 que había antes, hoy están obsoletos y presentan muchísimos problemas técnicos. Bueno, los propios de un material que ha hecho con mérito millones de kilómetros a lo largo de más de 30 años. Estas mismas redes de cercanías apenas han crecido, aunque las principales ciudades sí que lo han hecho. No tenemos más que echar un vistazo al crecimiento del metro de Madrid, de Barcelona, de Valencia o de Bilbao, y al de sus redes de cercanías. Los primeros han crecido muchísimo más. En resumidas cuentas, que buena parte de esos 70.000 millones que se han destinado a alta velocidad podrían haber sido mejor empleados en ampliar y mejorar las redes de cercanías, que son mucho más utilizadas, aunque eso sí, menos atractivas desde el punto de vista político. Ningún presidente de gobierno, ningún ministro,
se rebajaría a asistir a la inauguración de una nueva estación de cercanías. En cambio, se desviven por asistir personalmente a la inauguración de una nueva línea de alta velocidad y a tocar el tren con las manos. Como os decía antes, la política ferroviaria de los últimos 30 años en España ha sido más política que ferroviaria. Se ha pensado mucho más en la rentabilidad política que los gobernantes podían sacar del ferrocarril que en el servicio que el propio ferrocarril presta a los usuarios. Lo que nos encontramos ahora es, en definitiva, el resultado final de 3 décadas en la que los incentivos han estado todos mal situados en este ámbito. Un resultado que ha precipitado la pésima gestión de 2 ministros de Transporte, José Luis Ábalos primero y Óscar Puente después, que han estado a otras muchas cosas y no a lo que tenían que estar. De Ábalos poco más se puede decir de lo que ya dijimos Rubén y yo la semana pasada en el programa que dedicamos a Víctor de Aldama. Sus años al frente del Ministerio de Fomento primero y luego de Transportes podrían terminar delante de un tribunal. Respecto a Óscar Puente, antiguo alcalde de Valladolid, recibió el Ministerio de Transportes como un premio por la lealtad a Pedro Sánchez. Aunque bien mirado, lo que le entregó fue un caramelo envenenado. Seguramente sea el primero en maldecir su suerte, ahora que todos le señalan, con razón, por este caos perfecto que se ha apoderado de todo el sistema ferroviario. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla de Yahya Sinwar y de cómo los israelíes hubieran hecho mejor ejecutándole cuando le tenían preso. Hola Fernando. Lo primero decir que Sinwar, este líder de Hamás, no fue asesinado. Sé que te gusta ser preciso en el lenguaje, pero este hombre murió en un contexto de guerra y no fue asesinado. Y como sé que te gusta ser preciso en el lenguaje, y esta palabra asesinato tiene connotaciones muy negativas moral y legalmente, pues me gustaría hacer esa precisión primero. Y luego decir que cada día estoy más a favor de la pena de muerte. Que las víctimas de este asesino hayan pagado con sus impuestos la pensión completa de este terrorista durante 20 años para que se radicalice y para que se aprenda el Corán de memoria y viva a pensión completa durante 20 años, me parece una inmoralidad terrible. Esto lo podemos aterrizar también en España, que es que hemos vivido exactamente la misma situación. Si en lugar de haber metido en prisión muchísimos, teóricamente muchísimos años a esta gente, lo hubiésemos condenado a muerte, Bildu hoy no tendría nada que pedir y jamás no estaría secuestrando a gente para utilizarlos de moneda de cambio. Le estás quitando incentivos. Al final, meter a esta gente en la cárcel es haber conseguido que hayan tenido éxito en su planificación, es decir, o en bien secuestrar gente para utilizarlo de moneda de cambio porque funciona, y fíjate cómo crecieron los números de secuestros, o bien para utilizarlo de moneda de cambio política y que hayan triunfado los asesinos, para que los reciban con los brazos abiertos en el País Vasco, que siempre parece que es una minoría, pero oye, que yo veo siempre muchísima gente celebrando que estos asesinos salgan a la calle, ¿eh, Fernando? Que no podemos engañar a nosotros mismos diciendo siempre que son una minoría. No son una minoría, está ganando Bildu por algo, ¿no? Y lo mismo con Hamás y los palestinos. Los palestinos no estarían ahí, los Hamás no estaría ahí si los palestinos no estuvieran en connivencia con esto. Luego recordar que quitar una vida está mal, pero que las consecuencias invisibles también hay que tenerlas en cuenta, o las consecuencias a largo plazo. Es decir, el rehén que se liberó israelita, esa liberación ha costado el 7 de octubre, porque este tío fue liberado a cambio de un rehén y bueno, ahí lo tiene. Entonces, con tal de que esta persona que jamás debería haber visto la luz y como la condenamos mucho tiempo, las probabilidades van aumentando con el tiempo. Cuanto más tiempo juegas a la lotería, más posible es que te toque. Pues bueno, le tocó la lotería, lo liberaron y ahí tienes que la vida de un soldado israelí para liberarlo ha costado la vida a 2000 y pico personas. Sí, que no es uno a uno, pero ya me entiendes lo que quiero decir. En definitiva, Fernando, que yo pondría la pena de muerte, que costaría menos dinero,
que me parece perfectamente moral y que nos evitaríamos situaciones de control Z, de victoria sobre el terrorismo que yo no termino de ver y nos ahorraríamos muchísimos problemas morales. Muchas gracias, Fernando, por tu programa y un abrazo a los contraescuchas. Pues sí, tienes razón. Yahya Sinwar no fue asesinado, sino liquidado en un contexto de guerra. Asesinar en castellano es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Bien, esto no incluye los homicidios en la guerra. Matar al enemigo en una guerra no es un crimen, es un acto de guerra legítimo. Respecto a lo de la pena de muerte, a ver, yo no estoy de acuerdo con ella, por varias razones. La primera es que va contra el derecho a la vida. Algo que nadie te puede arrebatar y menos que nadie el Estado. Pero bueno, aparte de eso, la pena de muerte tiene otros problemas asociados, esta vez de orden práctico. Es irreversible, es decir, que si se descubre después que la persona ejecutada era inocente, pues no hay manera de reparar el error. La historia está llena de casos de ejecutados injustamente que se descubrió después. Por otro lado, no existe evidencia de que allá donde esto se aplique sirva de disuasión para reducir el crimen. En el caso de los terroristas, todo lo más que crea la pena de muerte son mártires para la causa. De lo que sí soy partidario es de la cadena perpetua para cierto tipo de criminales cuyos crímenes han sido especialmente graves y que no tienen posibilidad alguna de reinsertarse en la sociedad. Bueno, este sería el caso de Yahya Sinwar, que nunca debió salir de aquella prisión israelí. Le soltaron como moderna moneda de cambio por un rehén, pero un Estado jamás debe ceder a los chantajes de una banda terrorista, eso por principio, porque es convertirse además en cómplices de sus crímenes. Bien, vamos ahora con dos contraescuchas, Daniel, que está en Madrid, y Omar, que está en El Paso, en Texas, que nos cuentan lo que ha sucedido en Cuba en estos últimos días. La isla, por si no lo sabíais, ha quedado completamente a oscuras. Bueno, el otro día, creo que fue el jueves pasado, el suministro eléctrico se interrumpió totalmente por falta de combustible y una serie de fallos en cadena del sistema eléctrico. Buenos días, querido Fernando y contraescuchas. Este fin de semana ha ocurrido en Cuba, en toda la isla de Cuba, lo que se conoce como un blackout, o una caída general o un colapso del sistema eléctrico. El resultado es que toda la isla, en su totalidad, se ha quedado oscura, sin energía eléctrica, y que la compañía eléctrica ha fracasado en todos sus intentos hasta el momento por volver a restaurar el servicio y sincronizar todas las unidades de generación que se han apagado. Este problema viene de mucho antes, de hace años ya, y es la combinación de escasez de combustible, desdidia y abandono en los mantenimientos y las reparaciones de las centrales eléctricas y una mala gestión en general. La última caída, esto es algo que yo realmente no había vivido a esta magnitud nunca antes, o no había conocido porque obviamente no estoy allí. Comenzó el viernes a las 10 de la mañana. Ya el sistema estaba muy tocado. En los últimos días había unos déficits de energía enormes, tremendos, de más del 50% de la demanda sin satisfacer. O sea, más de la mitad del país a oscuras, apagado. Ya de hecho el régimen estaba ya lanzando señales o advertencias de que había que apagar o dejar de funcionar determinados servicios no esenciales, cerrar los colegios, etcétera, y ya se preveía que la cosa se estaba poniendo mala. Así que pues era cuestión de tiempo para que hubiese una caída final. ¿Qué ocurrió? El viernes, este día viernes pasado, a las 10:30 de la mañana exactamente. La central eléctrica Antonio Guiteras, que está en Matanzas, que es la más grande, unitaria, el bloque unitario más potente. O sea, él solito, creo que la potencia de diseño son unos 320 megavatios, cayó, o sea, se disparó por avería, por emergencia, y eso hizo provocar una caída escalonada de las demás centrales eléctricas que estaban ya en un estado muy precario. ¿Qué fue lo que tuvo en esta oportunidad especial significancia o la situación por qué fue diferente? Porque todos los intentos de los ingenieros que han intentado, todos los intentos a partir de ese momento para restaurar el sistema han fracasado. Sincronizar o echar a andar un sistema entero que cayó es una tarea extremadamente compleja, porque una central eléctrica grande, mediana o grande, para poder desarrollar su proceso de arranque, que es un proceso largo y complicado, que cuesta horas, necesita energía eléctrica para alimentarse, para alimentar sus equipos auxiliares, sus bombas, etcétera, confiable, continua y por un largo tiempo, todo el tiempo que dura el inicio, el arranque de la planta.
Entonces, esto obviamente, la situación que está ahora, la red eléctrica, pues está siendo imposible. Ellos están tratando de crear microsistemas eléctricos con generadores pequeños, con motores, en diferentes áreas del país y estabilizarlos a un punto creando clientes. Yo un audio que mandé anteriormente explicaba esto, la energía que se produce se tiene que consumir necesariamente, no se puede tirar la energía. Entonces, la idea es crear pequeños microsistemas para que se pueda tener una generación continua y con eso alimentar una gran central eléctrica que pueda arrancar y poner en línea el sistema otra vez y sincronizar ese sistema. Pues cada vez que lo intentan fracasa, varias veces. O sea, con mi familia yo estoy prácticamente incomunicado desde el viernes. De lo que me he enterado es que alguna vez la han puesto la luz, pero ha durado 2 horas, ha bajado el voltaje de repente y se ha vuelto a caer. Entonces la situación es extrema. Ya con todo este tiempo que ha pasado, pues a las personas se están empezando a echar a perder la comida en los refrigeradores, no hay comida, no hay cómo cocinar porque tampoco hay gas licuado. Bueno, sumado a todas las desgracias que ha generado la dictadura en este tiempo, ya se podrán imaginar cómo está la situación. Ya se han reportado algunas protestas, obviamente, pero bueno, muy limitadas y muy aisladas. Y bueno, yo pues todos los que tenemos familia, pues estamos muy pendientes. Solo quería, pues sí, no sé si los contraescuchas o en general se ha mencionado esa noticia acá, pero que la situación está muy grave, muy crítica ya, producto pues de este problema técnico y que, ojo, no se va a resolver. No, aún que ellos consigan sincronizar todos los equipos, las unidades que hay, aún así el déficit se va a mantener, déficit 50% aproximadamente, 40-50% se va a mantener. No se va a solucionar ni ahora ni en el mediano plazo por la situación de inversión que tiene el sistema. O sea, otro golpe más para la desgracia que nos ha tocado a vivir en Cuba. Un saludo a todos. Un seguidor y muy aficionado a tu programa y tu obra escrita, nomás para ver, nomás para avisarte, seguramente ya habrás oído la noticia de que ahí apagó un general ahorita en Cuba. Me están comunicando mis amistades de por allá. Y entonces yo le pregunté a la persona que me lo dijo si eran los estragos del huracán Milton que acaba de asolar esa área, pero me dijo que no, que lo que pasaba es que la tecnología ya está muy obsoleta. Y también me mencionó la posibilidad de que a lo mejor hay que pedir ayuda a la comunidad internacional porque pues de otro modo no se va a poder. Está la gente ahorita comiéndose todos los perecederos para que no se le echen a perder, no tener que tirarlos. Seguramente ya ya alguien más te lo habrá contado, pero si no, o si lo juzgas necesario, pues ahí tengo los audios mientras se observe la necesaria discreción para corroborar la novedad. Un abrazo muy fuerte, ya sin ánimo de extenderme más, y pues sigue adelante, échale muchas ganas. Estoy naturalmente al tanto de lo que ha pasado en Cuba en los últimos días. Desde el jueves la isla ha permanecido a oscuras hasta este lunes por la mañana, en la que, según he leído, pues el suministro eléctrico ha ido recuperándose poco a poco, pero vamos, aún buena parte de la isla sigue sin electricidad. A ver, que en Cuba se vaya la luz no es noticia. Los apagones en Cuba son un problema habitual con el que los cubanos han aprendido a convivir desde hace décadas. La razón se debe a una falta crónica de inversión y al pésimo mantenimiento que se le da al sistema eléctrico. Cuba es un país en la ruina más absoluta, a muchos apenas les llega para comer, pues así que imagínate con todo lo demás. En los últimos años los apagones han ido a más y se han hecho mucho más largos, debido a la crisis económica que azota al país desde antes de la pandemia. Hace unos años pusieron en marcha, antes de la pandemia, ya un plan de racionamiento de energía, que consistía en programar una serie de cortes eléctricos durante varias horas al día en diferentes partes del país. La verdad es que nunca hubo demasiada electricidad en Cuba, eso es lo cierto, pero ya desde que empezaron a ir mal las cosas en Venezuela y se acabó el subsidio que recibían, la cantidad de energía disponible, energía eléctrica que pueden generar, es que es mínima. La matriz energética de Cuba luego es propia de otra época. El 95% de la electricidad que se genera allí proviene de la térmica convencional, básicamente centrales de fuel, que llevan muchísimos años en operación y cuyo mantenimiento es malo o es nulo. La tecnología de este tipo de térmicas, pues a ver, es antigua, no tiene muchos secretos, pero necesitan continuamente revisiones y mantenimiento, y eso cuesta dinero, que es lo que no tiene el Estado cubano.
tampoco tienen dinero para importar combustible. Y sin combustible esas centrales no pueden generar electricidad. Vamos, llevan años diciendo que van a instalar no sé cuántas placas solares, aprovechándose de que se trata de un país caribeño con mucha insolación, o que van a aprovechar el viento mediante aerogeneradores, pero de nuevo, todo eso cuesta dinero y carecen de él. Lo he dicho muchas veces aquí. La Revolución Cubana no solo ha arruinado a la práctica totalidad de los cubanos, sino que ha convertido a su régimen en un mendigo. Durante décadas vivieron de la mendicidad del bloque del Este, del famoso subsidio soviético, y luego vino el periodo especial con muchas privaciones, y luego la mendicidad de la Venezuela bolivariana, es el subsidio venezolano. La Revolución Cubana, sin padrino que le pague las facturas, no puede vivir. Es simplemente inviable. Bien, vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de Yahya Sinwar. Malherido y solo, se defendió con un palo. Ese era el espíritu combativo del terrorista que sabía que con sus actos condenaba a miles de los suyos y a sí mismo. Su muerte evitará que siga matando, demuestra que el tesón de sus enemigos no es menor que el suyo, y en nada afecta al núcleo del conflicto. Su sucesor no será un hombre de paz, tal vez, esta vez, no sea un hombre de masacres. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy, una contracrónica ferroviaria. Espero que haya sido de vuestro agrado y ya sabéis, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.